¿Cómo están? Claudia Aguilar y Ilan Katz. Hola. ¿Cómo están? Muy Ilegal. bien. Van a meter cortinilla para Muy bien. presentarlos como se debe. Como se merece. Exacto. Y aplausos. Ya les encantaron los aplausos de todo, la y cortinilla. cohetes, Bueno, Es correcto. es correcto. Les presento a Fausto, que es nuestro nuevo colaborador de Tanto gusto, Fausto. Yo soy arte, Ilan Katz. cultura, espectáculos, etcétera. Claudia Aguilar. Claudia Aguilar, Claudia colaboradora Tarotista. de todos los Sí, martes. sí, sí. Vamos a dar ese dato. Mira. Tarotista. También. Un amparo con Clau. Exacto. Lo que ofrezcas de amparo, es la diosa del amparo. Ay, gracias. Y del Olimpo. Ley de Espero amparo. que Y aquí el señor Ilan Katz, también abogado, penalista, muy Que también muy, sí se te ofrece. Espero que no, gracias. Sí, Es un poco exacto. más Mi complejo. madre decía, aléjate de los doctores y de los abogados, ¿no? Son Y los aquí que más nos cerca acercamos tenemos. porque Sí. nos queremos. Fíjate nada más. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, ¿tú qué tal? Yo muy bien. ¿Te ves bien? Muchas gracias, tú también. veo muy sonrientes. Te queda el verde. Y eso que es martes de mentadas, ¿no? Martes de mentadas. No, 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 Alegría mentadas, por vernos, yo. nada más. Sí, Es es eso. Ese es un Es placer. por, Piacere. la sonrisa es por ustedes. Gracias. Porque no habías estado por acá y te extrañaba. Por acá. Hace mucho que no estábamos juntos. Sí, ya A había propósito. sido como Maldito mucho verano. tiempo. Maldito verano. verano. Viendo el asta bandera de la El oficina de verano. No, Claudia. bendito verano, pero no Pero ya aquí, terminó. porque llueve y llueve y Maldito llueve. verano chilango. Sí. Que el verano ¿Cómo no se- Bueno, ya El se verano normalizó el chilango. verano Ya que chilango, lleva, ¿no? digo, Porque no había llovido. Ya se agradece. Se agradece, en muchos se agradece. lugares. Pero está bien el clima aquí, ¿no? ¿Para qué queremos? En el norte todos se mueren de calor siempre. No, Pues es no. que el Bueno, sí, verano como en es el norte no verano, queremos estar. ¿no? Sí, No, ya hacían no falta queremos- las lluvias la atípicas. sequía. Bueno, ahí está que Samuel García agradeció al presidente porque con él Te la loca. llegó la lluvia. Amtlaloc. Llegó la, También trajo la dijo, lluvia ya llegó la consigo. depresión y dije, ¿qué he llevado con el presidente? Pero sí. Eso Bueno. me parecía más atinado. Exacto. ¿Qué onda con la CEPO? ¿Qué? Ay, pues el abandono educativo, ¿no? Yo diría, es como si tuviéramos que hacer así como 8 columnas, es el abandono educativo Se y me me hablaba preocupa Carlos terriblemente. Ornelas de Torres Bodet y ahora hablamos de la Miss Leti. Hablábamos Sí. de Torre Bodet, ¿dónde quedó? Vasconcelos, Vasconcelos, y hablamos de la Miss Leti. Pero sin La duda, Leti. la Secretaría con mayor presupuesto, por mucho, la Con SEP. un subejercicio Exacto, grave. ¿Por qué si hay tantas urgencias? Pues porque lo están haciendo. O sea, hay Porque un hay rezago temas educativo. prioritarios, las obras prioritarias Las del obras gobierno. El tramo 5 sobre todo. Todo es más importante. Todo. Pero creemos una vez más en estos patrones de este sexenio, donde hay un mensaje en lo abstracto que habla acerca de la no corrupción, de beneficiar a los que menos tienen, pero que en lo concreto no se entiende y no se ve. No se ve. Y pasamos de una secretaria de Educación Pública sumamente mediocre como Delfina, hablo de su gestión como secretaria, no Sí, hablo sí, de ella no. como persona, ¿no? No, Ni la conozco, Sí, pero sí una secretaria muy mediocre, que pasa yo creo que a ser un candidato también mediocre, porque habían mejores alternativas para Morena en el Estado de México. Inclusive creo que le pusieron un candidato pues, un poquito más fácil a la oposición en el caso de Delfina. Y toma la CEP, la Miss Leti, que me queda claro que pues viene de presidencia, y para mí el mensaje es muy claro. La CEP es hoy un instrumento importante electoral para las contiendas que vienen. Porque es la única explicación que por eso un operador político que viene de estar operando en presidencia a un puesto como la CEP, que sin duda es muy importante. ¿Para qué? Pues mi lectura es para seguir operando políticamente. Sí, y aparte es muy cercana al presidente, o Sí, sea, de- incondicional, muy cercana, o sea, porque acuerda además no con tenía él. ni siquiera un Atención puesto, ciudadana, exacto, no tenía un puesto ni de dirección primer nivel, de era una atención dirección ciudadana. pero acordaba directamente Pero con el acordaba presidente, que es lo que ha directo con el trascendido. presidente, Le agendaba ¿no? citas ¿no? al Le agendaba presidente, citas eso y que lleva acompañándolo más de 22 Sí, años, sí, creo que sí, 28 sí. años trabajando con él. O sea, es una incondicional, Y sí. se ve el aprecio. Yo por eso digo abandono educativo, porque eso es lo que nos tendría que preocupar a todos nosotros. O sea, es decir, el tema ha habido 3 titulares, o sea, con ella es la tercera titular en esta administración, para el tema que debiera ser el que más nos preocupara como mexicanas y mexicanos, que es el tema educativo.
¿no? Obviamente empieza la gestión de este gobierno con el cambio y en la reversa o el revés a la reforma educativa que se había acompañado derivada del Pacto por México y con Peña Nieto, ¿no? Y digamos en tema de alguien político, ¿se acuerdan en el momento cuando nombraron a Aurelio Nuño como secretario de Educación? Decían que era un gran negociador, o sea, no es que estemos exentos de esas problemáticas, ¿no? Quedaron muchos años que atrás. sabía leer. Y que sabía leer. Bueno. Pero era porque estaba justamente en este tema de la reforma educativa. Aquí se le dio para atrás a la reforma educativa. Tenemos un amplísimo presupuesto y un subejercicio presupuestal. Tenemos... O sea, va para atrás la reforma educativa sin hacer nada para la evaluación adelante, docente, ¿sabes? exacto, o sea, porque está bien para atrás, o sea, era perfectible, sin Claro, duda. sin Tenemos duda. el tema de la evaluación magisterial que tampoco se ha hecho y vamos a estar para atrás en la evaluación PISA, que bueno, afortunadamente la sociedad civil ha estado poniendo, digamos, el dedo sobre la llaga, pero a mí lo que más me preocupa es, estamos saliendo de 2 o 3 años de pandemia, si es que algún día salimos de la pandemia, con la pérdida de, según lo que se ha medido, vas a perder 2 o 3 generaciones en la infancia o las infancias de nuestro país, que se han apartado incluso de la educación formal derivado de la pandemia, sobre todo en la educación media y media superior. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Mandamos al frente a una persona que tiene nulo oficio, nula capacidad a estar al frente de una secretaría como esto. Tan El mensaje me parece que es ¿no? Es desolador. una cartera La educación no me importantísima. no me importa sacar del atraso a las y los mexicanos, porque a mí lo que me importa es tener pues estos controles Porque no políticos. se trata de eso. Son prebendas políticas. Y creo que es importante hacer este recuento histórico de los últimos años del sexenio, porque si efectivamente la contrarreforma, que fue una contrarreforma educativa, de lo que se trataba era de acabar de fortalecer la relación de la 4T con los maestros. No tenía visión, lo que tenía como fin era eliminar la visión del sexenio pasado. Exacto. Y tener en paz a los maestros. Y este es el momento de cobrarla. ¿Qué es qué? El momento electoral de las contiendas que se vienen de aquí al 2024. Entonces, lo que vamos a ver es que se use a la SEP como un instrumento electoral. Pues, no hay otra lectura, yo no me imagino otra lectura que esta, y realmente creo que en eso van a ser muy eficientes en usar a los maestros como el fiel de la balanza para resolver sus temas electorales, que vamos a ver cómo se manifiestan ahora en el Estado de México con Delfina como candidata. Sí, que además es un sindicato enorme. Es el sindicato. Es el sindicato. No, ¿no? y es, digo, obviamente por eso Podemos podemos irnos hasta atrás del que quieras, pero bueno, poderoso. por eso se volvió tan poderosa la maestra, Claro, por eso poderosísimo. El estados voto como Oaxaca, como corporativo, Michoacán, ¿no? Claro. como Guerrero, como Chiapas, pues te tienen literal, pues nadie puede tomar decisiones, salvo que sumes al magisterio o te paralizan Sí, a la claro, entidad completa. claro. Por eso insisto, el tema es ¿hasta cuándo nuestros políticos, porque aquí creo que sí es general, o sea, la clase política va a entender que no podemos seguir abandonando a las y los mexicanos con el tema educativo? O sea, el rezago es impresionante. Decían... La deserción. El tema de deserción, que además Brutal, digo, se agudizó con el tema de la pandemia, claro. porque bueno, pues obviamente fue muy grave, pero Claro. cuando estamos pidiendo que haya atrasos en 2 o 3 ciclos escolares, es decir, si vas en un retraso de 2 o 3, es que tienes niños en tercero de primaria que no saben leer y escribir. No sé, porque eso significa, hay que bajar esto al entendimiento. Sí, o sea, sí, sí. traer Al rezago cotidiano, de 2 claro. a 3 años. ¿Qué significa? Que tú, como además a los niños los Híjole, pasan, eso, porque para eso también fue un dimensionar escándalo, el ¿no? De, oye, vamos a problema. pasar a los alumnos. Eso también es una tónica que ha estado siempre. Y yo la supe alguna vez dando clases en secundaria, cuando te enteras que no puedes reprobar a los mocosos, ¿no? No los puedes reprobar. O sea, que sus que mamás eso no vayan y existe, los dejen a la eso no escuela. existe. No los puedes reprobar, no es con que lleguen a la escuela. Pero es mucho más profundo que eso, porque las dos estas cuestiones que tienen que ver con la lectoescritura y el razonamiento matemático, que al final del día es la formación en la que tendríamos que estarle apostando a la infancia. Que te da la ¿no? estructura Porque es lo que te mental da la para la estructura vida. mental Claro, para la vida. claro. Entonces, no importa si ahora son los héroes, si vamos a encontrar un capítulo del neoliberalismo, o sea, eso es irrelevante. Tenemos abandono Sí, no es educativo, ideología. cambio de titulares. No hay plan, ¿acuerdas del escándalo de los famosos libros de texto, Sí, no? claro. No hay plan de estudios. O sea, el ciclo escolar empieza en 2 semanas y no hay plan de estudios. O sea, lo estaban anunciando o lo iban a anunciar, pero no está el plan de estudios. Pero eso quiere decir que es una falta de diseño y una falta de compromiso gravísimo. O sea, me llega una nueva titular que no tiene ni un plan de estudios. No, pues, ni ¿No? sabe ni qué. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuáles Que son no los usa el del contenidos? 89 o sea, de cuando ¿Cuáles son estaba los en eso. contenidos mínimos? ¿no? Entonces, eso para mí es una tragedia. O sea, al margen de lo que acertadamente dice Ilan,
¿no? Seguramente es otra vez una moneda de cambio electoral. Está el tema del Estado de México con la maestra Delfina. Seguramente ahí se va, pues ahora sí que es el último gran duelo previo al 24. Sí. Pero, ¿dónde están nuestros niños, nuestras niñas y los adolescentes? Oye, pero estratégicamente no es como, gano estas del 24 para tener más tiempo y entonces ya después sí lo hago. Quisiera pensar que va a ocurrir un plan el problema de un maestro es que o el que no. se queda sin educación hoy ya se quedó. Exacto. Claro. Ya se lo llevó a la corriente. Rezar, O sea, ¿qué significa? Es eso. es 2, eso. 3 años. Aquí tenemos aparte de mi queridísima amiga, a la diosa del amparo. Si el día de mañana llega un niño, uno, y demanda por haber el amparo y dice, a mí no me están dando el servicio que constitucionalmente se me garantiza Es mi que derecho, educación. es mi ¿Y derecho. qué es lo que tendrían que enseñarme a mí, que soy un estudiante de la escuela pública? Pues hablar inglés, ¿no? Computación, ¿no? Hablar español. Pero no algo elemental, sino qué es lo que hoy te tiene que dar la escuela. Porque en una escuela normal, privada, lo que te enseñan es, pues, aritmética, ¿no? Español, un poquito de inglés, ¿no? Lo elemental, ¿no? Si llega un niño hoy y tuviera los recursos de un abogado para accesar vía la justicia federal al amparo, seguramente un juez le diría a la escuela, tú tienes la obligación de dar a los niños esto. Ampara niños. Pero ya hay, es que hay, Más. es lo justo Ya que hay, decía. O sea, yo ya hay tengo denuncia. muchísimos amparos, o sea, en tema educativo, porque que hemos hecho pro bono en el despacho durante muchos años. El problema también tiene que ver luego con el cumplimiento de las sentencias. A ver, Que se vuelve decías, que se vuelve imposible. A ver, Sí, ¿qué se pasó vuelve cuando imposible, viene ¿qué el haces? magisterio y te hace un paro? Porque así empezamos acompañando. Oye, los alumnos... ¿Tienen los profesores derecho a hacer huelga? Sí, pero los alumnos, tienen el su derecho a tener derecho un es- docente en las aulas. Claro. Exacto. ¿No? Entonces, esas primeras demandas que fueron muy interesantes era, tú ponle un docente en el aula, no puedes dejar a los niños de Oaxaca de un ciclo escolar de 150 días, Exacto. en el aspiracionalmente, En 152, 30. a que tuvieran 60, menos de la mitad. Esa era la lógica de los cursos. Entonces, ¿qué pasa? Ganabas el amparo, o ganamos tres amparos ¿Y de qué 3 que se pasó? promovieron en su momento. ¿Cómo logras el cumplimiento? Porque empiezan todas estas cosas terribles. Entonces, bueno, a ver, fácticamente o en la realidad, afortunadamente en algunas escuelas, por lo menos, dejaron de irse a la huelga generalizada, ¿no? O al paro magisterial generalizado. Pero así no se puede ir ganando. A través del amparo ganas que las escuelas tengan pues salones donde medianamente corre el Agua. agua, Sí, donde tengan claro. un techito para cubrirse de la sombra o de la lluvia o de cualquier inclemencia del tiempo. Pero todo eso se ha ido ganando a veces a punta de sentencias cuando no es cuando tienes el presupuesto para hacerlo y cuando tendría que ser la primera obligación de los gobiernos en turno, tanto federal como desde luego pues los locales, ¿no? Inclusión, por ejemplo, las personas con discapacidad. Sí. Está previsto nuestra reforma constitucional, esta reforma, la que abanderó este gobierno, tiene que la educación tiene que ser inclusiva, Claro. ¿no? Con perspectiva de derechos humanos. ¿Y dónde quedan esos cursos? Y ya ni hablar de los temas que hemos abordado también, ¿no? Cómo quedaron pues las escuelas de tiempo completo, donde No, pues es el horario otra es tragedia, Entonces, otra tragedia. Insisto, el abandono educativo. Estaba yo platicando este fin de semana que estuve en Tepic. Es que me habló Katz, me dice, voy con tu ahijado a tu casa. ¿Qué crees que estoy en Tepic? Pero bienvenido. Súper sexy. Pero pasa, Por Tepic, lo que nos cambiaste, le digo, por lo que nos cambiaste. Pero es tu Bueno, casa. estuve ahí y estuve platicando con gente de la Secretaría de Educación del Estado, Del ¿no? Estado. De Nayarit. Y estábamos hablando de las malas condiciones en las que hay escuelas o pocas escuelas. Y le digo, es que no hay excusado, no, o sea, es una cosa de No hay nada, insalubridad. no hay nada. Y entonces le digo, y ni bebederos, ¿no? Y me decía, pusieron bebederos, pero ¿qué crees? Que los pusieron donde no hay salida de agua. Ay, no, ya. ¿Qué? Entonces no sirve. Hay que ser un genio para hacerlo Hay tan que así. ser un Te genio juro que para hacerlo hacerlo tan mal, así. para Es hacerlo más tan mal. difícil. Es más Es más difícil, claro. difícil. Tienes que ser un genio. No hay salidas de agua. Entonces, ¿qué crees? Que los bebederos no funcionan. O sea, Y ese es un Eso es tema que me terrible, o sea, preocupa es mucho. terrible. Infraestructura, es ¿no? O sea, terrible. esto hablas de infraestructura. De No tienes infraestructura. programas académicos. O sea, porque, digo, si el titular o la titular, no tiene ni siquiera capacidad para estar a cargo de esa secretaría, mucho menos tiene este compromiso más que con quien la puso o la designó.
Y luego, ¿cómo vas a ir bajando eso a las necesidades de los docentes? O sea, porque son los contenidos académicos o programas académicos, es la infraestructura, es el acceso a servicios básicos como el agua, ¿no? Como que tengas situaciones, pues por lo menos medidas accesibles para llegar a la escuela. Pero aparte, lo peor de todo es que sí tenemos el presupuesto para educar a todos los mexicanos. Sí, lo que no tenemos es la capacidad de educarlos. Si esto se subcontratara... Ni de ejercer el presupuesto, ni por de ejercerlo. favor. Si realmente tuviéramos todos un vale para ir a la escuela que más nos convenga y que se lo cobran a la SEP, todos los niños de México tendrían Podrían, educación. sí, todos. sí, ¿no? sí. Y mira, hoy creo que, gracias a Dios, hoy en el IMSS tenemos a un gran director del IMSS. Yo también Sí, lo creo. O sea, Zoe Robledo La es un verdad, fuera de yo serie. también lo creo. Pero Si hubiera ido a la SEP. Si hubiera ido a la SEP. Digo, la verdad es que Zoe Robledo podría hacer lo que sea y yo sería feliz porque lo Yo hace muy también. bien. Pero es Lo que hace también muy deberían, bien, porque en tienen serio. que ser capaces. Es- eso es- Sí, o sea, sí es capaz, es pero eficiente. tendríamos que tener un Pero compromiso con la hoy da educación. resultados. Hoy Salud, y lo vimos en el problema del río que se desbordó en Tula, llegó el IMSS y dijo, a ver, yo no voy a esperar a que me demanden, yo no voy a empezar a ver qué me dice que tengo que hacer, qué es lo que yo debo de hacer. Y sobre el debo de hacer lo corrigieron. Si esa política que tiene Zoe Robledo y del IMSS le aplicaran en otros lugares, este país sería otro. No qué tengo que hacer o cómo no le hago para hacer lo que tengo que hacer, qué es lo que debo de hacer y después ver cómo le hago. Este país sería otro. El presupuesto lo tenemos. Una cosa es que el gobierno no lo quiera soltar porque el negocio del gobierno es ser gobierno. Sí, Pero sí. si cada quien tuviera su vale para ir a la escuela que quisiera y que el presupuesto de cada alumno se llevara a cabo en la escuela de su elección, este país en una generación saldría de la pobreza. Es que no hay otra forma de salir. A ver, cuando el presidente dice, cuando habla de la violencia, cuando estuvo en campaña, pero desde Sí, que claro. ya está ejerciendo, ¿no? En su administración dice, hay que ir al problema, al origen. Pues, ¿qué creen? Que el origen es la educación. ¡Bingo! O sea, Sí. ¡bingo! Pero además a lo que le apuesta este gobierno, por eso decía, cuando llega O sea, con su contrarreforma educativa, Ya no se sabe si apuesta a eso o si está apostando a seguir teniendo tanta gente sin educación en México. Es yo creo que sí le terrible. apuestan a eso, o sea, porque Pues le apuestas pareciera. porque es lo que te sirve. A ver, es que parece y ha funcionado durante años, por eso a veces digo, no nada más es este gobierno, lo que pasa es que en este momento la titular es, y además cuando tú traes un discurso que dices, yo voy a hacer la contrarreforma educativa porque hubo abandono de docentes y hubo abandono de los educandos. Ok, ¿qué hiciste a contrario censo? Por ejemplo, incorporaste a nivel texto constitucional que vamos a tener un programa y presupuesto para la educación especial. Hay en el ramo 11, o como se llame del presupuesto, 715 punto y tantos millones de pesos asignados a eso. Por y eso- hay un ejercicio de 2.2 millones. Es absurdo, Hasta el momento, es absurdo. 2.2 Por eso- millones. Por eso yo digo, este es Esos un ejemplo subejercicios claro. que están haciendo y es El clarísimo. presidente no ama a los pobres. El presidente ama la pobreza. Ama la pobreza. Y esto es un momento donde podemos ver claramente la Hijo, falta... Qué fuerte. Sí. Por eso. Lo que acabas de decir. Pero es que qué parecería, es que es lo fuerte. que Porque se parecería. puede aprovechar de las políticas Claro, clientelares y de las claro. necesidades de un pueblo. Y eso le da votos. Que Punto y está se en acabó. pobreza. Pero más allá de que le dé votos, yo creo que es esta gama de la Franja. población donde él realmente siente que hay un México Que bueno. lo tiene. Este es el México bueno. Y lo que corrompe, lo que contamina este México bueno es el dinero. Entonces, todo eso sería muy bien si le estuviéramos dando a estos mexicanos que tanto lo necesitan, ¿eh? Porque México tiene una sed de justicia social. Eso nadie Ah, lo no, puede eso reclamar. nadie lo el niega, pero no problema- acabaron Exacto. con eso, al contrario. Lo que tenemos que darles es servicios de calidad, que es educación, Salud, salud y seguridad. seguridad. Esos son los tres. pues Pero no son se cumplen. las razones de existencia del Estado, en Claro. términos... Sí, by the way. By the way, Pues es la sí, razón de claro. existencia del By the Estado. way. Si no, Si ¿pa' no, ¿para qué? qué? No sé. Sí. Y este tema del subejercicio, si dices que viene desde hace muchos años, entonces, ¿este dinero que lo usan? No como lo un botín usan. no lo usan. No lo usan. Sí. Pero O sea, usan Y si como no se botines usa, políticos, claro. porque además, digo, ¿Dónde queda? el tema del Pues si no ahorro se es usa, gravísimo, se regresa. porque luego lo ¿Y a reasignan. dónde Ya está, regresa? esa es la Ahí, teoría, al que tendría que gobierno. regresar. sin pasar por los filtros que tiene que pasar. Pero ¿por qué no se usa? ¿no? Por muchas razones, pero la principal de todas es la incapacidad. Es decir, para poder gastarme
los 10 millones de pesos que tengo que gastarme en educación, necesito gente que sepa en qué hay que gastárselos. Claro. Si no tengo la gente que sabe en qué hay que gastárselos, nunca se los van a gastar. Aunque sean honestos. O sea, ¿en qué Sí, vas a empezar? claro. ¿En qué vas a empezar, por ejemplo, en educación? No, ¿Cómo vas a no traicionan. ¿Cómo vas a ejercer el presupuesto que ya tienes asignado si no tienes plan? Si Claro. no tienes plan. O sea, no tienes el plan de estudios, no tienes el plan de educación básica, no tienes el contenido mínimo, no tienes nada diseñado. Si no tienes plan, El, no el tema tienes- del calendario, o sea, el calendario escolar. Cuando de repente las no propias se escuelas ponen públicas y de privadas no sabían acuerdo. ni cuándo terminaba el Sí. ciclo escolar No, anterior. nadie. Entonces, a los niños de repente era, pues ya tenían que pasar calificaciones, Eso no pasaba pero tenían antes, 20 días más Eso de no clases. pasaba antes. Entonces, ni los pobres educandos, ni los docentes, ¿qué haces con alumnos 30 días cuando ya pasaste calificaciones finales? Sí, que ya nomás los ¿No? hacen Pero ir que a- los haces que ir. para Sí, qué los que haces para qué ir los a haces ir. jugar Pero y a- fíjate que no, sabes lo que para sí que les la están- mamá pueda ir a trabajar. Pero ¿sabes qué ¿sabes? sí les están enseñando? A disparar. Eso es una A tragedia. disparar, tampoco. eso sí les enseñan. ¿Qué opinaron ustedes? Pues de- estamos preparando un México para ser o policía o ladrón. O sea, si yo lo único que sé hacer es disparar un arma de fuego, me están entrenando para ser o policía o ladrón. Estás hablando de lo de Fresnillo. Fresnillo, lo de Fresnillo. Zacatecas. Fresnillo, pues es la ciudad más insegura del país. Estoy y de si me acuerdo. apuras, Estoy de acuerdo, pero no van a Pero, ser oye, ya no sé cazadores, si ¿eh? es Pero este- no van a ser cazadores. No, pero no, eso no, pero- no les están enseñando a disparar. No, les está enseñando a proteger. también. A protegerse. Esa fue Sí, otra. claro. A los niños de primaria, ¿se acuerdan? Sí, cuando Que los- fueron, Ajá. exacto. Por eso, Muy es, aquí la cosa es, y el debate está, y yo lo planteaba hace un rato en la mesa, sobre este caso en particular de Fresnillo. ¿Está bien o está mal que a los niños les enseñen pues cómo protegerse ante una violencia que se antoja cotidiana? En esencia está bien. No, no, porque pero- es una- Porque, pero el problema es que estás no, normalizando en la esencia violencia. está mal. Es que yo en digo que en esencia esencia está Sí, mal. claro, tienes toda la razón. En esencia está mal. Pues estás normalizando la violencia. Exacto. La estás El normalizando. problema es que lo tienen, se necesita, porque pues tienen que saber cómo cuidar su integridad física, cómo sobrevivir ante algo que está pasando frente a ellos, niños, todos los Cotidianamente. días, todos los días. Cotidianamente. Esto ya, o sea, Pero es que eso es una tragedia. es una tragedia. La verdad. tragedia. Completamente. No, porque digo, la infancia o la niñez, ¿no? Niños, niñas, No, adolescentes. pues sí, pues, no que es el tengan lugar que le derecho quieres dejar a los vivir niños. una A ver, libre- una a mí vida me libre de parece una violencia. tragedia brutal, pero ante esto que pasa todos los días al lado de la escuela, Es que el problema Es es, que eso- ese. Cuando la gente El se problema cae, es la cuando falta de los niños seguridad. se caen Claro. entre las Está el Estado. grietas, cuando te caes entre las grietas de la sociedad, el caño te escupe del lado de la delincuencia organizada. De lo que está del otro lado es la delincuencia organizada. Y es terrible, es muy peligroso. Por eso tenemos un México que estamos viendo cotidianamente, pues estas manifestaciones de violencia que no tienen ninguna explicación lógica para el que las está viendo. Sí. ¿Cómo te explicas que en 5 o 6 días tengamos tanta manifestación de violencia que sin sentido en diferentes lugares de la República? no, esto es... Bueno, pues es que es ¿cómo el te lo caos. explicas? O sea, no te lo puedes explicar de otra No, manera, es el caos. Es el caos. Pero, a ver, Aquí la anarquía, La cada anarquía, quien que haga cada lo quien que se haga le lo dé que su quiera. gana, porque no pasa ¿Y nada. por qué? Porque todo se vincula, porque efectivamente entre una política de seguridad que se denomina balazos, no balazos, y digo entre comillas porque no puede ser una No. política de seguridad, Claro. por lo menos no seria, con un gravísimo problema de violencia, con esta polarización que existe además entre los cárteles, claro, derivado de una guerra o sea, que fracasó, ¿no? La llamada guerra contra la delincuencia, que tiene 12 años de fracaso y que por eso se insiste en que la militarización no es la manera de hacer frente a estas cosas. Por eso todo se va relacionando. Es que tienes también, además, siento que hay una brecha muy grave de inteligencia. O sea, inteligencia me refiero al aparato de seguridad, pues. O sea, Claro. de tener la información de quién opera en dónde. Entonces te trasciende. O sí la la hay, tienen. pero parece que, Digo- que nos hacemos para un lado. No, a lo mejor sí la hay, a lo mejor sí saben Sí, mucho pero más. Pero si efectivamente Dijo que la estas inteligencia es el manifestaciones, claro, si estas manifestaciones de Sí, violencia o sea, la inteligencia son de es la el pueblo, sociedad pero civil, ¿a quién vas a oír del pueblo? ¿No? sí, claro. Sí, O sea, ¿a quién vas a claro. escuchar? ¿Quién te está diciendo? ¿Quién te está Claro. informando? Bueno, porque aparte Siempre de ha que sido el lado- pueblo. claro, Sí, o sea, el pueblo somos Siempre ha sido el pueblo. todos, Estaba leyendo hace claro. poco el libro que también les recomiendo ampliamente de Dalia de la Cerda, el de Perras de Reserva, que son como historias cortas. Y hay una justamente que habla de una hija del narco, ¿no? O sea, está en primera persona narrada. Y sí, o sea, siempre se ha sabido, pero hay ciertas reglas, ¿no? Pero esto está fuera de control, el país está en llamas
El país ya no nada más es una fosa clandestina, el país está en llamas, no Está lleno de tenemos sangre seguridad. por todos lados, o sea, está... Y lo que dijo Luis en Crescencio llamas y Sandoval ayer, ensangrentado. o sea, Monstruo. que dijo que todo lo que había pasado es a causa de una estrategia exitosa de la Sedena. Mira, vamos a suponer que lo que estamos viendo es una violencia que está respondiendo a un trabajo bien hecho. Porque hay coletazos, ¿no? Ok, Entonces, ok. A mí lo que me cuesta trabajo creer es que se dé de esta forma en lugares tan distintos, por grupos tan distintos, por lugares donde se controla de forma tan distinta. Parecería que está muy bien organizado, ¿no? Claro. Es que yo creo que ellos Orquestado, sí están sí. muy bien organizados, por eso se llama Por eso, crimen pero eso- organizado. o sea, eso es El más... desorden está en otro lado. Exacto. Eso es más trágico porque te deja a ti como indefenso. Es decir, Ah, ¿quién- no, estamos en total indefensión No. y orfandad. O sea, el sistema es, oye, ¿y dónde está tu información? ¿Dónde están tus sistemas de inteligencia, la seguridad? O sea, no sabes nada Y el de lo que pueblo, está pasando. y esta retórica narrativa del pueblo bueno, a ver, hay un pueblo bueno y hay un pueblo malo. Adentro de todos nosotros hay un yo bueno y hay Claro. un yo malo. Lo que no hay en México es un pueblo contenido. Estamos totalmente desparramados, ¿no? En la orfandad. En la orfandad. Y Bueno, lo que necesitamos sí es se un siente México uno. contenido y la única forma de contenernos es a través del Estado de Derecho. No hay de otra. El Estado de Derecho es todo. Es saber que si una persona sale a la calle a tirar de balazos, lo van a Sí, detener. lo se van a detener. detener. Pero como pasa en No los- sabemos ¿Dónde está el eso. sueco famoso? No se sabe del chueco nada. 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 Nadie sabe dónde está el chueco. Antes todos lo veían por ahí, hoy no, nadie sabe Mira, en dónde Estados está el Unidos, chueco. que yo siempre doy este ejemplo, me encanta, es los delincuentes tienen su programa de televisión, se llama America's Most Wanted. Y si te están buscando, vas a salir en la tele y alguien te va a cachar. Sí. Porque los están buscando. Claro. Sí los están buscando. ¿Y sabes Cazando. qué? Los agarran. Es rarísimo. Eventualmente. Pero ¿qué los tiene que agarran. ver? Tiene que ver con educación en la base, porque hay capacitación para poder tener policías investigadores o agentes investigadores, procuradores de justicia, ¿no? Tienes que tener todo esto que va funcionando como una maquinaria imperfecta, porque a lo mejor no es perfecta. Pero, pero las orquestada, instituciones funciona, funcionan. pero La institución funciona, es rey. claro. En un país donde la institución es rey, la sangre Sí, te burlo. es la ley. Pero el problema aquí es cómo vas a pedirle a la ciudadanía, al pueblo bueno, que atienda, que cumpla con la ley, si desde el púlpito de Palacio Nacional tenemos a alguien diciendo no me vengan con que la ley, La es, ley la es ley. la ley. Al diablo, las instituciones. Como dije desde la vez pasada, ya no es lo que diga mi dedito, es lo que diga el decreto que se me ocurre pasado mañana, porque pues siempre estás poniendo a prueba las pocas instituciones que funcionaban, que muchas veces eran estos instrumentos que teníamos para acudir ante el Poder Judicial Pues Federal. sí. Por eso ¿No? cuando vas a la escuela, de niño chiquito, aparte de enseñarte a sumar, restar, escribir y hablar, hay clases de civismo. Sí, claro. Porque hoy pues ya es mucho pedir, ¿no? Porque Que lo que ya no habían tenemos es quitado. un plan educativo. No, es una tragedia, porque además, a ver, nos presentan a la nueva secretaria, ¿no? Leticia Ramírez. Sí, la Miss Leti. La Miss Leti. La Miss Leti nos la Me entrega su presentan. dispositivo. Me lo da tu dispositivo. Me da su Me lo da, dispositivo, me lo da, me lo da. Es que Paco de Miguel Paco de hacia Miguel la hacia Miss Miss Leti. Leti. No, la presenta como una mujer que durante muchos años dio clases, una maestra, honesta. Bueno, todo eso está toda madre. Muy bien. Con eso nos quedamos, Ok, palomita. pero ¿y luego? Sí, no, ¿y o sea, luego? qué bueno, pues sí, pero la honestidad no te hace ser un agente Capaz. eficiente, capaz, capaz. con ¿no? las herramientas. Y no es cierto que no puedas encontrar a alguien que tenga las dos. O sea, perdón, la educación no te hace corrupto. Oye, además, ¿qué está pasando No, con el por tema favor. educativo? ¿No? O sea, Se ¿qué está puede ser pasando? intelectual, inteligente y honesto. Claro, al mismo sí se tiempo. puede. Yo tengo Fíjate, varias sí. muestras. Empezando por mi compadre del lado izquierdo. Pues sí, mi comadre. No sé. Estamos en el peor de los Estamos en el peor de los mundos, porque además tendría que haber sido la apuesta, por eso insisto, o sea, empieza este gobierno y siempre dijo, le voy a dar una reversa a la contrarreforma educativa. Y tenías a un titular que era Esteban Moctezuma al frente de esta Secretaría de Educación Pública, ¿no? Hoy está, bueno, pues embajador en Estados Unidos. Sí.
tuvimos, y llega, y la sustituta fue Delfina, que además venía de un encontronazo electoral, muy cuestionada, que hoy por hoy además también está cuestionada, ya no nada más cuestionada, comprobado que les fue más cobraba el allá de diezmo. la ley, por lo menos en Su tema Texcoco, electoral, su ¿no? Texcoco. Que son conductas que están sancionadas por la ley Y electoral. que te impiden, ¿No? que te Que te deberían impiden impedir, o sea. ser candidata a nada. Que además el cambio está bien si tú lo quieres hacer, pero ¿y hacia dónde vamos? Claro, Ese es el esa es problema. una prerrogativa del presidente, Sí, ¿no? siempre ha Quitar sido, y o sea, su mover. gabinete, Claro, lo su pueden hacer, gabinete. lo pueden- Sí, o sea, él y los gobernadores y pero todo. dentro del Esa carril no de lo es su funcional. Esa no es su Exacto. prerrogativa. Era Pero- durante muchos pero- años, durante 80 pero años de de facto gobierno sí, es único sí. sí pasó. Exacto. Pero Y ahorita Y ahorita también. parece que ahí vamos. Estoy leyendo la biografía de Johnson, la de Caro, que está maravillosa. O sea, son 4 tomos, soy en el primero. Pero lo que dice al principio es que Johnson era un hombre que su ideología, estoy parafraseando, porque su ideología era el pragmatismo. No tenía ideología más allá de ser pragmático. El presidente es exactamente al revés. Es toda ideología, cero pragmatismo. Exacto, ¿no? O sea, lo toda importante es la ideología. ideología, ¿no? Y eso es eso se ha vuelto peligroso en este momento, Muy porque peligroso, se empieza porque- a poner a ciertas personas en ciertos puestos que simplemente van en contra de la Es retórica. que la ideología no puede, no puede ir por encima de los derechos que son Así es. la educación, De la Constitución, la seguridad, de la Constitución, Constitución, que no jur- puede que estar juraste por defender, encima, Que ¿no? juraste como guardar y hacer guardar. Claro. ¿no? Es que la verdad, yo la semana pasada escribía sobre eso y decía, me volvería a reír de la ley de Herodes, pero como es la cotidianidad, ya no me Sí, puedo claro, reír. claro. O sea, ya ni siquiera me puedo reír. O sea, porque esta No, ya parte no es donde, de pues es risa. que no dice la Constitución, pues ya dice, o sea, es que así estamos. estamos. No era, tal no cual. era película, era el oráculo. No, de es Delfos. es que- no, parece tutorial. La ley de errores parece tutorial. A ver, ¿cómo le va a ir a la Parece serie? tutorial. A ver, ¿cómo lo hace? Pero es que no se puede, sí se puede. Sí, claro. Aparte, mira, ya, a ver, esto ya se acabó, es decir, Pero es que esa es la peor parte, Ya, porque ya sí. acabó y entonces por eso se siente como esta hervidero, cosa de ya no va a pasar, ¿no? pues Está ya que todo puede más hacer, ya rápido. pon a alguien que va, ¿no? A estar con nosotros Pero es y muy va a hacer grave. lo que yo le diga. Es gravísimo, pero en esas estamos, Claro, ¿no? O sea, en esas estamos. ¿qué se puede hacer en 2 años? ¿Para qué pongo a alguien? No, pues no, mejor se pongo a alguien trata que de la esté conmigo. continuidad, se trata de la continuidad. Y por eso, en el mejor de los escenarios, este gobierno va a acabar siendo un gobierno de transición hacia lo que venga del otro lado, que espero que sea un gobierno que cumpla las promesas de este gobierno. Que sea pragmático, al menos. Pues mira, Esa es la no, transición bueno, así como de Upside Un World. gobierno Así de Stranger Things. eficiente y honesto, que no son excluyentes una de la otra, caramba. Pero además tampoco nos ha demostrado que sea honesto. no, tampoco. No hay ni combate a la corrupción. No hay combate No a la hay. corrupción. Y más bien hay una pérdida importante del Estado de Derecho, un absoluto desdén por las instituciones, hay poca pericia en el manejo de la seguridad ciudadana y ni qué decir del tema educativo y todos los temas de derechos. Aunque hay grandes funcionarios en ese gobierno, o sea, no todos son malos y no todo lo que se está haciendo es malo, pero lo que sí creo es que estas promesas de que vamos a combatir a la corrupción y de que vamos a generar un México más justo, hoy en eso nos han quedado de No ver. es una realidad, nos ha quedado de ver. No tenemos un México más justo Y los niños socialmente. están en el abandono, y las mujeres están en el abandono, y las personas con discapacidad están en el abandono, y no se vale que nada más digan que cuando se vienen a hacer causas menos y reclamos inclusión que nunca, son solamente por hacer oposición o que están siendo manipulados porque no se trata ni neoconservadores, ni neoporfiristas, ni nada. Y la Son gente- las niñas y los niños que están en el abandono educativo absoluto. Y la gente necesita menos dinero cuando tiene buenos servicios gratuitos. Claro. Si tenemos buena educación y buena salud gratuita, entonces la gente va a necesitar menos dinero. El Claro. problema es que pagas tus impuestos y aparte tienes que pagar educación y salud. Claro. Porque no te cubren esas necesidades. transporte y seguridad. Y Gatell diciendo que lo ideal sería que no existieran esos consultorios en las farmacias. Pero Por eso ya ejemplo, es- hoy. Pero está fuera de la realidad, ya lo platicamos. A mucha gente lo sacan del apuro. Y Maca le pido a la gente que contara si participa, o sea, si les ayuda. Y todo, Pero ayúdame. toda ¿Qué la dice? gente ha ido Sí. Y te saca de un apuro, si no, A los es- consultorios, a los que están consultorios junto a de las estas farmacias. farmacias. Sí, las farmacias. te dan cita en 2 meses. De la decía, que huele a "Yo- Bueno, yo sí, Cuando ya yo te creo que curaste, aquí la ya te mesa- moriste. Sí, claro. Sí, porque cuando te dan cita, y también ahí hay ejercicio y también ahí hay poca Y con pericia. que te den las Y- medicinas. No, y no hay medicina. No hay medicamentos. Entonces, llega un momento en que ni siquiera tratando de hacer, digamos, desde la sociedad civil organizada, las fundaciones, por ejemplo, haciendo amparos, no alcanza.
porque llegó a tal grado el desorden, la falta de, por ejemplo, medicamentos, que aunque ganes el amparo, si no hay medicamentos, ¿qué te van a dar? Claro, ¿Cómo te cumplo? pues no ¿Cómo hay. te cumplo? O sea, no, No han llegado hay. los ¿De medicamentos dónde le sacas económicos agua a las porque piedras? decidí No hay. cancelar las compras Y consolidadas. luego o no porque- encontraron unas caducas hace poco, Claro, con bueno, un valor de vacunas. no sé Y las cuánto vacunas dinero. te y las ponían vacunas. ahí ya con tu Aquí afuera, consentimiento. con la edad que- Ya. Te daban el disclaimer. Por eso ya Damián Alcázar va a hacer una película de la 4T. Ya le están proponiendo nombres. Pero La ley de Herodes Claro, Si quiere hacerla. Donde ya no ¿no? nada más jura como diputado, sino que es el presidente. Bueno, por cierto, Dani Casarín está en Relaciones Exteriores. ¿Es por Zoom o por teléfono? ¿Qué onda? ¿Qué onda, mi Dani? Te vemos. Como sabe, bueno, pues ahorita está hablando el canciller, atrás de nosotros está hablando justamente de cuáles son los elementos que se van a utilizar para el Centro México-Catar 2022. Habla también de que sí va a haber Guardia Nacional, pero que van a ir estos elementos de apoyo. Van a ser 10 elementos los que van a estar apoyando a la afición mexicana allá en Qatar, así como también empiezan a ser muy claros, no va a haber bebida, tiene que haber una Haya Card, que es lo único con lo cual van a poder ingresar al país y van a estar poder viajando. Y el elemento más importante, tiene que tener un pasaporte que esté activo con más de 6 meses. Entonces, la gente tiene que en este momento activar su pasaporte o renovar su pasaporte, porque si no, no van a poder ir a Qatar. Wow. Bueno, muchas gracias, Dani. Gracias. Muchas gracias, Adri. Te vemos mañana por aquí, ya nos das detalles. Gracias. Pensé que ya traía hasta bien de diputado. Sí, yo también Guardia dije ya, Nacional. para ir a Guardia Nacional en Qatar. Pasaporte vigente de por lo menos 6 Sí, meses. medio O sea año. que si se te venció y vas ahorita a renovarlo, ya no puedes Pues ir. sacaron la cuenta, no, o estás muy Muy cerca muy de que cerquita. se- Sí, claro. Sí, no. Sí. No, y con eso que no había citas para pasaportes en su momento. Ah, yo sé Que una Es también- que ha sido también. complicadísimo también Sí. la cita. Bueno, ¿cómo me siento hoy? Hoy, ¿cómo te sientes? Muy enojada. Te ves Estoy, muy bien, ¿eh? No, pero es que yo estoy muy enojada. Muy enojada. Le quiero Sí, mentar la madre a mucha gente. ¿Cómo Estoy estoy muy mal? enojada. ¿Cómo? Estoy muy enojada. Estoy muy enojada. Muy Estoy enojada. muy enojada. Muy Pues enojada. así yo también. Quiero mis tenis de 150,000 pesos. Con eso se te pasa. Sí, con eso O sea, se te si pasa. los consigues, Pues sí, se te porque pasa. los vendes al doble. Sí, Y le vas claro. sacando, así es el negocio. En de los fin, tenis. gracias como Muy siempre, enojada. Pues, Claudia. qué gusto Mira, verles. Gracias a ustedes también, gracias mi querido Fausto. Gracias. Y sobre todo a todos ustedes por su compañía. Hoy en la noche hay Saga Live y va a estar buenazo. Viene La Roña y Las Marías. Uy, que está haciendo La un hit. Roña y Las Sí, Marías. María Félix, ¿eh? Acuérdense de que el día 15 de septiembre es el grito. Ah, también. ¿Qué haces que no te ríes? Perdón. Lo peor es, te digo que se está viendo. Estoy viendo quién es. A ver si no me la dejaron. Está clipeando. No, bueno, por eso le dijeron que en el fondo de tu corazón eres Chairo. Eso yo lo leí y dije, ¿quién piensa eso? ¿Quién pensaría eso de Katz? Yo soy un centrista radical. Sí, sí lo eres. Sí. Y un optimista. Así es. Eso sí. Leí el libro que nos recomendaste de la mujer esta. ¿El de consentimiento? El de ¿Y qué tal?